estudiante de Derecho de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Le hablaremos sobre lo que es una breve reseña histórica del Derecho Internacional Público. Ahora los dejaré con mi compañera Patricia Suárez, que les dará una breve explicación de lo que es la Edad Antigua, específicamente de lo que es la civilización griega. Civilización griega. En la antigüedad no existía un derecho como tal, ya que no existía una comunidad internacional. Si tomamos en cuenta las más grandes civilizaciones de la época, llegamos a Grecia y Roma, como civilizaciones que consideraban los pueblos aledaños como vasallos o pueblos dominados. Sin embargo, la historia comprueba la aplicación en los primeros grupos primitivos. De un principio hablado donde hay derecho, hay sociedad. Instituciones de Grecia. Profanía. Instituciones que protegían a extranjeros en tránsito. Estas instituciones son el origen de los consulados. Anfitrionías. Eran ligas religiosas que se preocupaban por la protección y salvamento de los templos, mausoleos, patroneos e iglesias, donde se refugiaban los habitantes cuando eran atacados por los bárbaros. Lo dejo con mi compañera Génesis. Yo voy a hablar sobre lo que es la edad contemporánea. En este periodo, llamado así convencionalmente, ocurren acontecimientos históricos muy importantes para el desarrollo y evolución de lo que fue el derecho internacional. El primero de ellos es la Guerra de los 30 años, la cual tuvo grandes aportes para el derecho internacional público, como lo fue el principio de igualdad religiosa y de los pueblos. Se aplicó por primera vez el principio de autodeterminación de los pueblos. Se estableció el idioma francés como idioma diplomático y se estableció un principio de determinación de los pueblos. Otro de los hechos trascendentales para esto fue que en 1815 se reúne en Viena el Congreso que fijara las bases sobre la cual descansara la paz napoleónica. Guerra napoleónica que tuvo su caso en Waterloo. Las 13 colonias británicas de Norteamérica se declararon independientes y la Revolución Francesa de 1785 viene a ratificar los principios que ya mencioné anteriormente. También ocurre la secesión de los estados que se da en 1860, que a pesar de tener una condición de guerra civil, tuvo grandes problemas para lo que fue el derecho internacional. Ahora los dejo con Daniela Velarde, que seguirá la explicación de la edad contemporánea. En los últimos 4 años se dan dos acuerdos. El primero fue el de Omnibus y el segundo fue el de Münster-Lippe, que estos fueron tratados de Westfalia y fueron hechos importantes para el derecho internacional en 1648. Las bases de Westfalia son las siguientes. Se establecieron, en primer lugar, las normas de precedencia diplomática en la estructura de los acuerdos de Münster-Lippe y Osnabrück. En segundo, acceden a dividirse y pretenden buscar, o dentro de esa concepción divisora, buscan la igualdad de religión, del derecho de creer y el de no creer. Por tercero, se establece una embajada con el concepto de extraterritorialidad de las sedes diplomáticas. Hay una igualdad de estados, surge por primera vez el principio de autodeterminación de los pueblos, hay una ratificación del principio del divino de los reyes y por último adopta el idioma francés como lenguaje diplomático. Ahora la dejo con mi compañera Yudelia Costa. Yo voy a comenzar hablando con la Edad Moderna. En esta ocurrieron dos hechos muy importantes para lo que fue el derecho internacional. La primera es la Primera Guerra Mundial, valga la redundancia, que fue aproximadamente en 1914 a 1918. En esta se crea la Liga de las Naciones. La segunda fue la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 a 1945. En esta se crean las Naciones Unidas. Estas dos que se crean, la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas, se crearon para organizar jurídicamente al mundo. La Primera Guerra mostró las deficiencias del derecho internacional y cómo los demás países podían violar los derechos de los demás países.
también se demuestra que las reglas estaban constituidas simplemente para los momentos de paz. Y tras la finalización de la guerra, se intenta reordenar el derecho internacional estableciendo sistemas de seguridad para evitar estas futuras violaciones a los demás países. También se dio la creación de la Sociedad de las Naciones y la Sociedad de las Naciones y la Corte Internacional. Estas dos organizaciones no consiguieron evitar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se intentó controlar los conflictos armados prohibiéndolos. Primero con el Tratado de Versalles de 1919 que condenó las guerras de la agresión, y luego el Pacto de Sociedades de las Naciones de 1920 que las prohibió finalmente. El Pacto de Briand-Kellogg también, que fue en 1928, establece la renuncia de la guerra como instrumento político internacional. Por otro lado, debido a los problemas humanitarios que se derivaron de la Primera Guerra Mundial, se lleva un convenio que fue el Convenio de Versalles de 1929, que era para proteger y resguardar a los enfermos y a los enfermos y a los soldados de campaña del producto de estas guerras. Gracias. Ahora les dejo con mi compañero José Núñez. Tras la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo entre la población civil, la única preocupación de la época fue la represión de la guerra misma, más que su regulación y control. En este sentido, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la guerra e incluso la amenaza y el uso de la fuerza, salvo los casos de legítima defensa individual o colectiva, por lo que en su capítulo 7 se prevé un sistema institucionalizado de seguridad colectiva de competencia exclusiva del Consejo de Seguridad. En relación con la regulación de los conflictos armados, la característica más importante de este periodo fue la firma de los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que es la normativa básica de los derechos internacionales humanos. El primer convenio de Ginebra fue para aliviar la suerte que corren los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo convenio fue para aliviar la suerte que corren los heridos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer convenio es relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Y el cuarto y último convenio es relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. Mi nombre es Alfredo Arias y les voy a hablar del derecho internacional en la antigüedad grecorromana. La contribución de Roma al desarrollo histórico del derecho internacional se realizó principalmente por medio de las instituciones de su derecho interno. Desde los tiempos más remotos existía en Roma un colegio de sacerdotes, los fetiales, cuyo concurso era necesario para comenzar la guerra, concluir la paz o reclamar la reparación de una injuria inferida a Roma. Así nació el Jus Fetiale, de carácter sagrado. Si el comienzo y el fin de la guerra estaban regulados, la forma de conducirla no lo estaba. La creación del Jus Gentium tuvo una mayor importancia que el derecho fecial. El Jus Gentium vino a rellenar el vacío jurídico existente frente al extranjero, ya que a este no le era aplicable el Jus Civile. El Jus Gentium, aun siendo la parte del derecho interno romano, estuvo en el origen del derecho de gentes moderno, llamado más tarde derecho internacional. El Imperio Romano reemplazado del mundo internacional existente alrededor del Mediterráneo por una civitas máxima que parecía realizar el sueño histórico de una humanidad unificada bajo el gobierno de un sabio coronado. Buenos días, mi nombre es José Montiel. Yo vengo a hablarles de la Edad Media. La existencia del feudalismo y ese concepto de sometimiento del hombre a la tierra no favorecía a la constitución de una comunidad internacional, ya que por una parte cada estado estaba dividido en pequeños estados gobernados por los señores feudales.
En esta etapa existieron factores que configuraron ese estado de comunidad internacional, como por ejemplo lo fue el cristianismo, que ejercía una influencia importante en los pueblos, el papado, que ejercía un equilibrio sirviendo de árbitro en muchas disputas, como por ejemplo la asignación de territorio, abogando por la abolición de armas crueles, tratando de humanizar un poco la guerra, etc. También existió las cruzadas, consideradas originariamente como empresa mística. Más adelante se transformó en uno de los más poderosos estandartes de comercio internacional. Las leyes de comercio marítimo, las cuales intentaron regularizar y establecer sobre las bases jurídicas. Las características de la Edad Media, podemos mencionar, por ejemplo, no existía la comunidad internacional, aparece por primera vez el vestigio de neutralidad, aparece también por primera vez el vestigio de derecho marítimo. A pesar de no existir derecho internacional o comunidad internacional, se multiplican las embajadas y nace la inmunidad diplomática. Por último, podemos mencionar como característica de la Edad Media que el Estado feudal se convierte en un Estado absolutista. El señor feudal pasa a ser el rey. Así, nosotros terminamos sobre lo que es esta reseña histórica del derecho internacional privado. Espero les haya gustado. Así nos despedimos. Muy buenos días.